HCI Colab, red colaborativa para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de interacción humano-computador a nivel iberoamericano. Un año de webinars en interacción humano-computador. Bienvenidos a esta sección de webinars. Hoy nos acompaña Xavi Carde desde Colvin, España, con el tema Generando cultura de UX en una startup. Pues nada, aquí empiezo mi charla, ¿de acuerdo? Muchas gracias por invitarme. Hoy lo que voy a intentar explicar es cómo una persona de experiencia de usuario entró en el mundo de la startup y vio que no tenía nada que ver con lo que había visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Es un mundo totalmente diferente de lo que podría ser una consultora o una empresa más o menos grande. Y aquí estoy para intentar explicaros todas esas experiencias que me he encontrado, todos esos learnings y para, bueno, espero que os sirva de algo. Antes de todo, no quiero decir que he trabajado mucho o no, simplemente explicaros por qué he llegado a una startup y por qué no, ¿de acuerdo? Soy una especie rara, soy una persona extraña porque era developer, estuve como 2 años y medio, 3 trabajando como developer, pero un día me di cuenta que eso de estar delante de un ordenador sentado era muy aburrido, picando código era muy aburrido. Y fue justamente cuando conocí al doctor Tony Granollers de la Universidad de Lleida, que me hizo entrar de lleno en el mundo de la experiencia de usuario, de la interacción con las computadoras, y fue realmente el lugar donde me di cuenta que todo ese trabajo que se estaba haciendo por parte de developers y en muchas empresas que tienen un potencial muy grande, realmente no se estaba sabiendo aprovechar, ¿de acuerdo? Aquí fue cuando entré en la consultoría, en una consultoría Everis NTT Data, es una consultora muy famosa, al menos aquí en España, y empezamos en un equipo que quizás éramos 8 personas y al final acabamos como 40 personas. El equipo ahora mismo ha crecido un montón, son 80. Les tengo mucho aprecio porque realmente es donde aprendí qué era esto de la experiencia de usuario. Perdón, antes se le llamaba usabilidad, se le llamaba accesibilidad, se llamaba Human Computer Interaction. Antes tenía muchos nombres, ya todo el mundo, no sé si es la moda o no, se le está llamando experiencia de usuario, UX. Y bueno, al final después de 5 años y medio me cansé. eh, Me cansé porque tú al final haces un proyecto, trabajas en un proyecto durante un año y tienes que dejar este proyecto que has estado mimando mucho durante mucho tiempo. Y el hecho de dejar un proyecto y meterte en uno totalmente diferente, a mí al menos, me desmotivaba un poco. Eso justamente me hizo darme cuenta que quería ser un proyecto desde su inicio hasta su fin, poder iterar con el mismo proyecto, con el que poder iterar, poder estar cada día con el usuario y realmente solo al final se puede conseguir con una empresa, trabajando dentro de una empresa. Estuve un año y medio trabajando en Privalia. Privalia, no sé si lo conocen, es un e-commerce de ropa y muebles y otros complementos para el hogar. Digamos que el problema de Privalia, como muchas otras empresas grandes, es que es una jungla, ¿de acuerdo? Al final todo el mundo piensa para su equipo y no piensa para el usuario, al fin y al cabo, piensan para vender. Quieren vender su producto, ¿de acuerdo? Y cada equipo lo que necesita es conseguir que sus KPIs de cada quarter se acaben cumpliendo. Pues bueno, este fue otro salto y ahora saltando en el mundo de la startup, que como he dicho es un mundo totalmente diferente, más que nada porque cuando se empieza en el mundo de la startup, todo el mundo sabe de experiencia de usuario, o eso es lo que dicen. Y aquí está un poco mi trabajo, que comentaré más adelante, ¿de acuerdo? Pero para que os hagáis una idea, por un lado estuve en Doctoralia. Doctoralia es una plataforma donde comunican médicos y pacientes, por lo tanto, en ese caso la experiencia de usuario es 100% necesaria. Por otro lado, estuve también en una startup Signaturit. Signaturit es una empresa para poder realizar firma de documentos de forma digital, es decir, desde tu casa o desde el autobús o desde cualquier otro sitio puedes llegar a realizar documentos de forma totalmente legal. Y finalmente pasé a Encolvin, que es donde voy a centrar un poco mi charla de hoy, ¿de acuerdo? Antes de todo, les comento, Colvin es una empresa que nació con la idea de vender flores. Y se van a preguntar, ¿una empresa que vende flores realmente le va bien? Bueno,
En nuestro caso por ahora nos está yendo bien realmente. Y mi madre me pregunta, oye, ¿a qué te dedicas? Porque un día me decías que te dedicabas a vender ropa, otro día me decías que te dedicabas a, por ejemplo, a que los pacientes pudieran reservar cita online, y ahora me estás diciendo que te dedicas a vender flores. Y otro amigo me dice, oye, vender flores, puedo ir a la floristería abajo de casa y comprarme un ramo de flores o una planta. Cierto, todo esto lo puedes llegar a hacer, pero aquí hay un punto muy importante, que hoy en día las startups ya no se basan en vender un producto, sino que al final las startups se basan en vender una experiencia, ¿de acuerdo? Y ahora voy a intentar explicar cómo intentamos en Colvin transmitir esta experiencia de usuario, es decir, poder vender fácilmente o poder que el usuario compre un producto de forma fácil, ágil, de forma accesible desde su dispositivo móvil, pero añadiendo la parte emocional, que creo que es la parte que toda startup intenta siempre conseguir. Por lo tanto, voy a intentar hablar un poco de qué es esto del mundo de la flor, porque les va a parecer que es algo muy sencillo, pero realmente el mundo de la flor es un mundo muy complejo, donde se mueve muchísimo dinero, cientos de miles de millones de euros, en este caso, hablando de euros. Por otro lado, intentaré hablar cómo nos organizamos o cómo se organiza normalmente una startup, cómo está un perfil como el nuestro de experiencia de usuario dentro de una startup, cuál es el trabajo de una persona user. User es, bueno, le llamo user a la persona que se dedica a trabajar la experiencia de usuario, y finalmente cómo es la cultura de experiencia de usuario dentro de una startup. Quizás verán muchas similitudes, pero realmente el día a día de una startup, como les voy a contar, es muy diferente. Les voy a contar ahora qué es esto de la disrupción en el mundo de las flores. Estos tres chicos un día tuvieron la idea de vender rosas por Sant Jordi. Sant Jordi, al menos aquí en España, en Cataluña, en Barcelona, es un día muy especial donde todo el mundo compra flores, todo el mundo compra rosas. Y se dieron cuenta que el hecho de vender una rosa al menos lo que transmite aquí en España es transmitir el amor hacia una persona, ¿no? Ya estamos hablando de la palabra amor, ¿no? Es una palabra emocional. Por otro lado, dijeron, vale, hay otras empresas que ya están haciendo esto, pero creemos que lo están haciendo mal, ¿de acuerdo? Nosotros no queremos ser como ellos, queremos hacer el salto y vender historias, no solo queremos vender ramos. Aquí estamos empezando a ver pequeñas palabras que nos están haciendo, nos hacen dar cuenta de que realmente lo que se decía antes, no vendemos un producto, intentamos vender una historia que una persona regala a otra. Y por otro lado, lógicamente, intentar transmitir esta generación de marca que una startup siempre intenta comunicar, ¿no? Quizás una empresa, por ejemplo, nuestra competencia en Europa, Flora Queen o Interflora, son empresas realmente que mueven mucho volumen, pero desde mi punto de vista solo venden un producto, venden un ramo, no venden lo que hay detrás de ese ramo, ¿de acuerdo? Miremos un poco el resumen. La historia de la flor tiene más de 100 años, ¿de acuerdo? Y todo parte en los Países Bajos. Quizá no se lo creerán, pero en Colombia muchas de las flores que quizás están comprando, ustedes, sus agricultores, las han enviado a los Países Bajos. Los Países Bajos, esas flores han entrado en subasta y han vuelto, ¿de acuerdo? Aquí, como pueden empezar a ver, hay un problema de quizás esta flor no llega a ser fresca. ¿Y qué provoca esto? Pues justamente provoca que la flor aumente de precio, el 7%. Se espera que en unos años el e-commerce, el volumen de flor, el 30% del volumen de flor mundial pase por el e-commerce. Y aquí hay un sitio donde nosotros podemos entrar. No nos olvidemos que, como ha comentado antes Silvana, a nivel digital estamos aumentando por 3, por 4, por 8 el número de usuarios que hay en Internet. Y aquí hay una puerta más para podernos conectar con ellos. Y ya, entrando en lo que sería quizás ahora a nivel de marca, todas las marcas, Coca-Cola, Starbucks, todas las marcas se pueden llegar a imaginar últimamente con el factor del medio ambiente, la naturaleza, el querer que la gente se sienta más cerca de unas flores, de unas plantas, está aumentando exponencialmente. Y aquí ven unos ejemplos de las búsquedas en Google durante los últimos años. Por ejemplo, suculenta, si buscamos la palabra suculenta, ha aumentado
casi un 75% de sus búsquedas. Para que nos hagamos una idea, ¿de acuerdo? La gente ya utiliza, empezamos a detectar que ya utiliza Internet para comprar este tipo de productos. Por lo tanto, haciendo un resumen, tenemos un sector muy anticuado. Les contaré más, pero también estamos trabajando en otro proyecto para que los mayoristas de flor puedan comprar flor directamente al agricultor y venderlo ellos directamente online desde su almacén. Estos mayoristas no trabajan con ordenador. Hace 40 años que trabajan con un papel y un lápiz y hacen facturas con un papel y un lápiz. Y justamente nosotros queremos cambiar todo esto. Y de aquí el hecho de la tecnología, el hecho de que nosotros ayudemos a la gente a actualizar sus sistemas, a hacer que sean digitales, es un trabajo muy importante donde la experiencia de usuario forma, desde mi punto de vista, el pilar número uno. Por otro lado, lo que he comentado, la digitalización a nivel mundial y por otro lado, el sentimiento que se tiene de la naturaleza. Problemas que nos encontramos ahora mismo en el mercado, el tiempo y los costes. El tiempo, miremos este gráfico. Desde que un agricultor corta su flor hasta que nosotros acabamos comprando un ramo, pueden pasar hasta 7 intermediarios en medio. Como se pueden llegar a imaginar, el precio se puede multiplicar por 7 o por 6. ¿Y qué problema hay también? La frescura. La frescura de las flores, después de hacer nosotros un estudio a nivel europeo, era uno de los puntos más importantes de las quejas, justamente en las opiniones que estuvimos analizando, la no frescura de esas flores, que esas flores no huelan, que esas flores estén como marchitas, es un punto muy importante. Y viendo este gráfico, si una flor pasa entre 15 y 20 días desde que el agricultor la corta, imagínense cómo llega a nuestras manos. Y hablando de opiniones, me ha encantado ir después de Silvana porque justamente lo he basado todo en opiniones, ¿de acuerdo? También, lógicamente, en workshops que estamos montando, cada 15 días montamos workshops de usuarios, que les contaré más adelante, pero en nuestro caso, conclusiones que sacamos de las opiniones, las flores son caras, lógicamente, ¿cómo no va a ser caras? Esas flores que han pasado por 7 personas, la duración de la flor, han pasado 20 días, lógicamente, el cuidado de la flor. Uno de los problemas, una de las dudas que tiene la persona para comprar un ramo o una planta es, ¿voy a saber cuidar ese ramo? ¿Voy a saber cuidar esa planta? Realmente un ramo, si lo cuidamos bien, pueden llegar a pasar entre 15 y 20 días en nuestra casa, perfectos, y bueno, lógicamente el paso del tiempo se nota, ¿no? Pero será importante estos cuidados, diseños pobres. Hay una parte aquí de diseño, hay un estudio súper interesante que relaciona los colores y las formas con las flores. No lo he puesto aquí, pero lo intentaré compartir un día o se lo mandaré por correo electrónico. Es súper interesante el estudio porque nos dice que los colores, por un lado, nos hacen sentir de una forma o de otra. Luego les contaré un problema que hemos tenido en este caso en Alemania. Y por otro lado, la forma de la flor y cómo se compone este ramo también es muy importante porque al final la persona lo que le transmite es una sensación u otra. Y ya sabemos que no todas las personas se compran un ramo de flores o una planta para la misma para la misma idea, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo con el tema de con el COVID-19, el coronavirus, se han aumentado yo qué sé, por 3 las ventas en diferentes países. Por un lado, lógicamente, porque las floristerías están cerradas, pero por otro lado, porque la gente quiere transmitir este cariño a esas personas que hace mucho tiempo que no ven. Y una forma de hacerlo con flores. ¿De acuerdo? De aquí vienen las historias memorables que intentamos querer vender. ¿De acuerdo? Y lógicamente la experiencia completa que es desde que una persona compra una flor hasta que le llega a casa. ¿Cómo conseguimos todo esto? Lógicamente nos intentamos juntar con los mejores agricultores, intentamos que estas flores no vayan por tantas manos, eso es un trabajo, bueno, más operativo, aquí no me voy a poner, pero me gustaría hablar un poco de esto, ¿no? Todo está diseñado, ¿de acuerdo? Pero pocas cosas están realmente bien diseñadas. Y eso es lo que comentaba anteriormente, de que tú puedes crear tu e-commerce para vender flores, pero cómo las vendes, es decir, cómo lo están viendo la gente, o cómo realmente se tendrían que llegar a vender, hay un paso muy importante. Y aquí entramos un poco nosotros. ¿Por qué? Porque por un lado intentamos diseñar desde sus inicios una marca muy potente, un diseño muy potente y lógicamente unos ramos diferentes, ¿de acuerdo?
No sé si han comprado ustedes ramos alguna vez, pero es muy diferente un ramo realizado por un florista que tiene un diseño muy trabajado partiendo de ese estudio que les comenté anteriormente, a un ramo que quizás le pueden ayudar a hacer una floristería. Por otro lado, intentamos transmitir la magia de las flores. Este concepto de la magia de las flores, les comentaré más adelante, viene del equipo de Customer Experience que está dentro de nuestra startup, que para mí son geniales lo que hacen con ello. Y por otro lado, la magia de las plantas, ¿de acuerdo? Tanto las flores como las plantas, como he dicho, nos transmiten algo. Y por otro lado, finalmente, lo que intentamos construir a nivel marketing, a nivel de marca, a nivel de redes sociales, a nivel de responder esas opiniones negativas, es intentar generar esas historias que nunca más vas a olvidar. Y lógicamente, lo más importante, y por eso también estoy aquí hoy, es le damos una importancia, todo el equipo, a la experiencia de usuario y sobre todo al contenido más, yo creo que le damos más importancia al contenido de experiencia de usuario más que al final el diseño más bonito o más feo de la página web, ¿de acuerdo? Sobre todo el contenido. Mucha gente dice, bueno, si pones mucho texto la gente no lo lee. ¿De acuerdo? Eso es falso. Realmente, si tú pones un texto que realmente aporte valor a la gente lo va a leer ese texto. Y aquí está el punto de diferencia. No es lo mismo decir, regala una flor que regala felicidad a esa persona. No es lo mismo. Y aquí entra un poco ese perfil de experiencia usuaria que se está poniendo tan de moda que se llama UX Writer. No sé si lo conocen ustedes, pero al menos tiene un boom a nivel europeo, ahora mismo tiene un boom impresionante. El cómo lo comunicas, dónde lo comunicas, de qué forma, es muy importante. Por otro lado, las opiniones que les decía antes. Nosotros, estas opiniones, inicialmente había una persona que las miraba cada día uno a uno, eran más o menos 300, 400 opiniones al día, una a una, la miraba, las analizaba, las clasificaba y los problemas que había después los pasaba al equipo de producto, ¿no? Al equipo de IT para ver cómo se podían solucionar esos problemas o al equipo de marketing para ver cómo comunicar mejor las cosas. Nos hemos quedado un poco así y ahora es lo que comentaba antes, intentamos hacer un poco lo que sería la minería de opiniones y creo que es un trabajo muy complicado y más en un momento de que estamos infoxicados de información y no toda la información vale. ¿Cómo nos organizamos? Bueno, valor number one de la empresa en toda startup, User-Centered Design. Sin eso, yo creo que no seríamos lo que somos. Todas las personas dentro de la empresa tienen grabado ese valor, es uno de los valores de nuestra empresa, el diseñar por y para el usuario. No hacemos nada sin ellos. Es decir, no, les contaré algún ejemplo, no hacemos, si un ramo o un usuario nos dice que un número de usuarios les dice que no les gusta, lo dejamos de vender, no pasa nada, ¿de acuerdo? Para que vean el nivel de User-Centered Design en el que estamos metidos. Todos tienen esa idea, desde el founder, desde la gente de marketing, desde la gente de ventas, la gente de customer, la gente de los developers, les encanta asistir a los test de usuarios y les encanta asistir a las entrevistas, ¿de acuerdo? Para que vean que tenemos como un ADN interiorizado. Creo que es el punto más importante. ¿Cómo estamos trabajando? Bueno, al final estamos trabajando con muchas otras empresas, quizá a nivel de startup es más pequeño todo, pero al final nos organizamos en squads, ¿de acuerdo? Ya hay aquí, ya vemos un problema, desde mi punto de vista es un problema. Estoy en startup y como en toda startup, todos tenemos que hacer de todo. Y aquí está la persona de experiencia de usuario, que luego les contaré un poco cómo es mi día a día de experiencia de usuario, pero el trabajo de experiencia de usuario es transversal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? La gente de data necesita información, ayuda mía. La gente de producto, por ejemplo, los product owners, me piden información. Customer Experience, estoy cada día hablando con la gente de Customer Experience para saber cómo respira esa gente, para saber cómo está ese NPS, ¿de acuerdo? ¿Por qué un NPS ayer estaba a 90 y hoy está a 30? La gente de producción, logística, la gente que está haciendo ramos, yo también estoy con ellos ayudándoles de cómo nosotros les podemos ayudar a que hagan mejor los ramos y más rápido, ¿de acuerdo? Y también la gente de recursos humanos, cómo alguien de recursos humanos tiene que transmitir una experiencia, transmitir una noticia buena o mala a sus trabajadores, ¿de acuerdo? Para que vean que al final la experiencia de usuario dentro de una startup abarca muchísimas cosas. Y quizás una empresa, como les comentaba antes, Privalia, no abarca tanto. Estamos más centrados en ese tipo de empresas a hacer un trabajo en concreto, ¿vale? Metodologías, bueno, no les voy a contar nada especial de metodologías porque al final trabajamos de forma ágil, lean y utilizando design thinking.
un usuario tiene una idea, la validamos, vemos si realmente esa idea nos puede ayudar a nosotros a que la venta y la experiencia sea mejor, y finalmente, haciendo MVPs, iterando, acabamos generando una feature, una funcionalidad que realmente creemos que ya está disponible para que todo el mundo la utilice. ¿Cómo está UX dentro de todo esto? Les he dicho que estaba en 1000 equipos, en 1000 sitios, en 1000 rompecabezas. Y bueno, no sé si lo han oído alguna vez, pero yo siempre hablo de que la experiencia de usuario dentro de una startup forma parte de un circo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Hacemos de hombre orquesta, nos dedicamos a todo, hacemos los flujos, hacemos copies. En las startups que no tengan ese perfil que les comentaba antes de UX Writer. Hacemos mails, los mails son muy importantes, de cómo se comunican. Hacemos personas, hacemos las interacciones, analizamos todo el factor multicultural. No tiene nada que ver cómo compra una persona en los países latinos que cómo compra una persona en los países del este de Europa, como podría ser Alemania. Totalmente diferente. Aquí, por ejemplo, regalamos los ramos, gente, es autoconsumo. Por lo tanto, la forma en que la vendes no tiene nada que ver. Los colores que utilizas no tienen nada que ver. Aquí utilizamos colores muy cálidos, el rojo, el amarillo, y quizás en esos países utilizan colores más, el blanco, el rosa claro, el lila claro, utilizan otro tipo de tonalidades, de colores, ¿de acuerdo? Por eso estoy metiendo en tantos follones y en tantas cosas, ¿de acuerdo? Por otro lado, la vidente. ¿Por qué el vidente? Porque nosotros, un perfil como el nuestro, se tiene que anticipar a esas cosas que van a pasar. Les voy a poner un ejemplo. Con el tema del coronavirus, por ejemplo, sabíamos todos los problemas, yo al menos sabía ya los problemas al que nos podíamos adelantar. Por ejemplo, teníamos que intentar comunicar a la gente que nosotros cuidaríamos nuestros trabajadores, nosotros cuidaríamos los ramos, esos ramos iban a llegar a casa, y justamente el día 1 que empezó el confinamiento, la gente se empezó a quejar de todo esto que les acabo de comentar. Nos preguntaban si enviábamos, porque no sabían si nosotros éramos abiertos o no. Al minuto número 1 que empezamos a recibir este tipo de opiniones, activamos la palanca y empezamos a enviar todo eso que ya teníamos preparado. Y aquí es el anticiparse, ¿no? Ver lo que acabará pasando. Y también anticiparse a ver lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal. Otra cosa, el adiestrador. El adiestrador es súper importante, quizás no tanto en Colvin, donde estoy ahora, porque la gente lo tiene muy, muy interiorizado, pero sí en las otras startups donde he estado, es muy importante transmitir a qué nos dedicamos. ¿De acuerdo? Siempre que hay un problema a nivel de diseño, se piensan que la gente de experiencia de usuario, la gente de usabilidad, se piensa que lo va a arreglar. No es así. Nosotros no vamos a arreglar todos los problemas que hay. Hay muchos problemas que nosotros no podemos hacer nada. A nivel de operativo, a nivel de, no sé, de precios, a nivel de diseño UI como tal. Aquí entraría en otra lucha, ¿de acuerdo? Pero UI y UX no es lo mismo, ¿vale? No voy a entrar en esa discusión, que la tengo casi cada día, pero es importante transmitir a qué nos dedicamos, a qué podemos ayudar a todos los equipos. Por ejemplo, en el equipo de marketing, cuando entré, eso es verdad, no sabían en qué les podía llegar yo a ayudar, ¿de acuerdo? Y aquí vino un poco les estuve haciendo una charla de cómo podía mi perfil ayudarles. Y, por ejemplo, hicimos un rebranding de marca. Y aquí, por ejemplo, yo lancé unas encuestas, hicimos unos workshops, hicimos un conjunto de acciones para analizar cómo tenía que ser nuestra marca del futuro. Y ahí ayudé a la gente de marketing y de branding. Y por otro lado, el último, que es el boxeador. ¿Por qué boxeador? Estamos en medio de todo, como les he comentado. Y siempre que hay una discusión, la persona, al menos en mi caso, dejando a los founders de lado, la persona a la que le acaban preguntando para saber cuál tiene que ser la decisión final, es a esa persona que se dedica a hacer UX dentro de la empresa. Esto pasa, realmente pasa. Dos personas, por ejemplo, alguien que envía mails con alguien de marketing quiere un tipo de mail, la gente de CRM de mails quiere lanzar otro tipo de mail, a una hora en concreto donde marketing no está nada de acuerdo. Pues aquí, vale, perfecto. ¿Qué preguntas hay? Sí, totalmente. Lo que comentaba anteriormente, a nivel cultural, al menos en España, enfocamos mucho el producto a regalar. Aquí en España la gente, al menos a nivel de flor o planta, regala mucho. Y Alemania, por ejemplo, nos damos cuenta que las ventas no subían por alguna extraña razón. Y hablando con ellos, haciendo un montón de entrevistas y analizando todas las opiniones, nos dimos cuenta que la gente
compraba para ellos mismos, no para regalar. Y aquí empezamos a darnos cuenta también, por ejemplo, que el color de las flores en Alemania no tenían nada que ver con los gustos que había a nivel de los países como Italia o España o Portugal. La flor que se vendía no tenía nada que ver. Por ejemplo, hay un tipo de flor que se vende mucho en España y en Italia significa muerte. Eso es un tema cultural, nosotros no lo sabíamos. Y nos dimos cuenta que un ramo que aquí en España se vendía muchísimo, en Italia no se vendía, por el simple hecho de que la gente lo relacionaba con la muerte y no acaba comprando ese ramo. Y quizás quería comprar otro ramo porque lo que al final queremos transmitir en muchas situaciones es una cosa de emotiva, ¿no? No tanto quizás a nivel de muerte, de muertos, de calaveras, sino tanto, pues, emotivo, de recuerdo de alguien. Me pregunta, ¿cuáles son los métodos que aplicas para facilitar la cultura de la experiencia del usuario? Dentro de la empresa interpreto la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los métodos que aplicas para facilitar la cultura de experiencia del usuario? Es decir, Vale. comentabas que hay que recopilar datos, ir Sí. con los diferentes usuarios, pero ¿qué técnicas aplicas para eso? ¿Cuáles nos darías a nosotros para pues, decir, bueno, apliquen para poder aplicar, para que lo puedan utilizar, o este es más efectivo? De alguna manera, ¿qué experiencia tienes? No lo he escuchado bien, no se escucha muy bien. Sí. ¿Qué estrategias utilizas para sistematizar todo lo que concierne a experiencia del usuario? Vale, bueno, a nivel de usuario, mira, yo les comento una cosa. Lo quería comentar más adelante en una slide, pero yo al menos intento transmitir la experiencia de usuario dentro de la empresa. ¿Para qué? Para que toda decisión que se intente tomar, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, ¿vale? La gente que diseña los ramos no sabe qué ramos irán mejor para San Valentín o para el Día de la Madre. Pues yo les recomiendo que tienen que hacer una encuesta, lanzar una encuesta en redes sociales, por ejemplo, y que obtengan feedback de la gente para saber qué ramos, por ejemplo, ponen 20 ramos en las redes sociales y la gente los vota en Instagram, por ejemplo. Pues, y también aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta, no todo el mundo sabe hacer una encuesta. Y aquí, por ejemplo, lo que hago yo internamente dentro de la empresa es intento hacer workshops, meetups internos para intentar explicar qué es una survey, bueno, una encuesta, cómo se tiene que realizar una encuesta, cómo tiene que estar estructurada esta encuesta, cómo hacer ellos mismos entrevistas a usuarios. Por ejemplo, la gente de Customer Experience que está día a día hablando con usuarios, les pasé unas pautas de cómo tenían que intentar hacer la ley de los 5 porqués, la ley de los 5 porqués a los usuarios. Cuando les llamaban por teléfono les decían, oiga, que no me gusta este ramo, pues yo les recomendé a la gente de Customer Experience que les hiciera la técnica de los 5 porqués, por ejemplo. O que hicieran como una especie de test de usuarios online por el teléfono. Son un conjunto de cosas. Por ejemplo, para el tema del rebranding, involucré todo el equipo. Todo el equipo porque todo el mundo dentro de la empresa tiene una idea diferente de cómo se tiene que trabajar, de lo que tiene que transmitir la marca, ¿de acuerdo? Todo esto hay que hacerlo, por ejemplo, en una sesión de Design Thinking. Durante una mañana los reuní a todos y obtuve feedback de cada equipo, de cómo veían la empresa, de cómo tenía que ser la marca, de cuáles tenían que ser los colores que teníamos que utilizar, y todo esto luego se hizo con los clientes que normalmente compraban y clientes que nunca han comprado, ¿de acuerdo? Y igual, normalmente intentamos hacer cada mes un meetup yo dentro de la empresa para intentar explicar, por ejemplo, el NPS. Mucha gente no sabía que era un NPS. Pues intenté explicar lo que era un NPS y cómo se tenía que construir bien un NPS. Silvana lo ha dicho, no sirve de nada preguntar a la gente cuál es tu opinión si después no sabes clasificar esta opinión, de si esta opinión ha sido porque la caja no le ha gustado, donde le llegaban el ramo. ¿Por qué no le gustaba esta caja? También la tenemos que preguntar. Pues quizá los colores no le gustaban, no saben cómo abrir la caja. Y después profundizar mucho más. ¿Por qué no has podido abrir bien la caja, no? Y todo esto hay que saberlo analizar muy bien. Los datos son muy importantes dentro de la empresa.
El Big Data Driven sería el segundo valor que tenemos dentro de la empresa, porque hay que saber comunicar bien estos datos, hay que saber comunicar bien y entender bien estos datos. No sirve de nada que me digas que nuestro NPS es 90 si no sé por qué es 90. ¿De acuerdo? También aplicamos mucho traqueo. ¿Perdón? Sí, adelante con el traqueo, con la técnica de traqueo, adelante. Sí. También aplicamos, tenemos Hotjar instalado dentro de toda nuestra plataforma y nos ayuda, por ejemplo, mucho a ver cómo actúan los usuarios. Justamente a nosotros el tema de mapas de calor nos ayuda muchísimo para el tema de países, lo que les comentaba antes. Nos dimos cuenta que los usuarios alemanes filtran mucho por color. Y aquí empezamos a indagar, y nos dimos cuenta que los colores que buscaban la gente de Alemania, gracias a este mapa de calor, era totalmente diferente. Los colores que seleccionaba la gente de Ramos en España es totalmente diferente a los colores que se seleccionan en Alemania. Por ejemplo, otra cosa, nos dimos cuenta que en Alemania el proceso de pago era totalmente diferente gracias al traqueo. Los datos que ponían los usuarios, eso sí, datos totalmente cifrados, antes que me lo preguntéis. Nosotros no sabemos lo que ponían ahí, pero podíamos llegar a ver, por ejemplo, que una persona pagaba con tarjeta de crédito, pagaba con pago, con tipo de pago que está muy de moda en países del norte, que nosotros no aplicamos. Quizás creo que en Sudamérica sí, que es el pago por plazos. Es decir, yo un ramo que me vale 40 euros lo voy a pagar durante un mes y cada semana pagaré 10 euros, por ejemplo. No sé, creo que en Brasil lo utilizan, pero en los países del norte de Europa se utilizan un montón este tipo de forma de pago. La gente desconfía muchísimo de pagar con tarjeta y quieren pagar con otro tipo de forma de pago como puede ser PayPal o puede ser Amazon. En los países del oeste de Europa justamente no es así. Y todo esto lo veíamos con el traqueo de cuánto tiempo el usuario se pasaba en la página de pago. Todo esto lo veíamos con traqueo. Pero bueno, no quiero adelantar. Todo esto justamente lo explico ahora. Si les parece, continúo. ¿De acuerdo? Javi, me queda una pregunta todavía. Sí, dime. Sí, mira, dice Tony, ¿cómo ha sido esta experiencia multidisciplinar? Incluso comentando con esto del coronavirus, decías. Buah. Ha sido, como he comentado antes, un dolor de cabeza bastante importante, porque al menos para mí la experiencia de usuario es una pasión que tengo dentro y quiero que todo salga bien, porque al final lo que va a recibir el usuario lo va a recibir por muchos lados, por los económicos que enviemos. Nos tenemos que intentar, lo que he dicho antes, ser un poco el vidente dentro de la empresa, anticiparnos antes de que cualquier persona a mí me pida, oye, hemos de hacer algo para el coronavirus, hemos de lanzar un correo electrónico en nuestro Help Center, lo tenemos que preparar para poner las preguntas más habituales. Todo esto ya se empezó a detectar mucho antes de que pasara, al menos en España, y nos intentamos avanzar a todo esto. Y eso significa que hemos tenido que hacer muchísimas reuniones. El problema de una startup, al menos yo, es que tenemos reunionitis. Estamos todo el día, al menos yo, reunido, hablando con todo el mundo para intentar entender qué quiere comunicar marketing en el coronavirus, qué quiere comunicar la gente de operaciones con el coronavirus, porque la gente de operaciones es quien dice qué día te va a llegar el ramo, o qué día te va a llegar la planta, o si te puede llegar el ramo en tu casa o no. ¿De acuerdo? Hay que poner en común toda esta gente y lógicamente que vienen los founders que te dicen que los números no pueden bajar. ¿De acuerdo? Los ingresos de la empresa no pueden bajar. Y de aquí viene mucho el intentar transmitir a la gente tranquilidad, que todo va bien, que todos nuestros ramos están protegidos, que no tienen coronavirus, que nuestros trabajadores les hemos subido un 20%, todo el sueldo. Todo esto hay que intentar comunicarlo a los usuarios, ya sea por redes sociales. También es verdad que en nuestro caso las redes sociales, el 60% de tráfico viene de redes sociales, de opiniones, para que nos entendamos. Es muy diferente, ¿de acuerdo? Vale, continuamos. Y no me quiero alargar. Ya para cortar. Sí. Vale. Muy agregada a las respuestas y desde el punto de vista empresarial cuenta mucho la manera de cómo lo están haciendo.
creo entender que se necesita hacer más ajustes todavía en la experiencia, con las técnicas de experiencia del usuario, todavía insertar estas situaciones críticas que nos atañen o nos ha afectado a todo el mundo, ¿no? Y de manera crítica Sí, en nuestra salud, pues, sí, en esto, con respecto a lo del coronavirus, por ejemplo. sí, totalmente. Lo que decía antes, al final todo el mundo habla de experiencia de usuario, pero quizás poca gente sabe realmente cómo transmitir esa experiencia de usuario, cómo transmitir a la gente este momento en el que estamos y hay que transmitir una cierta tranquilidad y transmitir felicidad, ¿de acuerdo? Nosotros intentamos transmitir felicidad a la hora de vender un ramo, no intentamos decir, sabemos que la gente está muy triste, regalar un ramo. No, este mensaje no es el que hay que comunicar, es transmite esa felicidad o recuérdale a esa gente que la primavera está aquí, ¿de acuerdo? Tenemos que intentar comunicar unos mensajes totalmente diferentes, no solo con los copies, con el contenido, sino también con el diseño. Hemos hecho ramos totalmente diferentes a los que queríamos lanzar por el coronavirus. Esos ramos están muy enfocados por los colores utilizados, la forma, las flores utilizadas, se cambiaron unos días antes justamente para esto. ¿De acuerdo? Porque no solo es un diseño de una web, sino todo lo que hay detrás. ¿De acuerdo? Javi, Ah, gracias por palabras. Creo que, bueno, nos hemos pasado excedido del tiempo. El tema lo merece el ok. trabajo de la doctora Silvana, porque esta situación de coronavirus, bueno, en expresión específicamente, puntualizando, pues nos preguntan, y los de computación, la parte tecnológica, ¿qué está haciendo al respecto? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede aportar, mejor dicho? ¿Sí? Y es aquí un ejemplo el que tú nos comentas, y está muy atinado. Probablemente España también va por delante en innovaciones. Entonces, si podemos aportar de nuestro lado, de nuestra, como una red colaborativa que es HC Collab, su presentación, por ejemplo, si lo apreciamos, que dado el tiempo no la tenemos completa, tus slides aquí en el webinar, pero sí que nos la mandes y poder tenerla y ponerla ahí en el sitio web de HC Collab y la comunidad lo pueda ver. ¿Sí? Claro. Lo agradecemos. ¿Sí? Eh, así, Claro, ningún problema. Muchas gracias. por parte del doctor Tony, César Collazos, el doctor Witz y yo, un servidor Jaime Muñoz, en alguna duda le haremos pasar también las preguntas. Sin ningún problema. Cualquier duda la solucionamos. Sí, sí, Javi. ¿Alguna otra comentario vuestro? Disculpe. Bueno, entonces damos por terminado la sesión de webinar del día de este mes y nos vemos en el siguiente mes con otros temas. Un año de webinars en interacción humano-computador.